2 de agosto de 2020. Cantora. Era uno de esos días de verano que pesan sobre la piel como una manta húmeda, un calor espeso y casi imposible de respirar que se acumulaba detrás de los muros blancos de la finca. Allí, protegida del mundo exterior, Isabel Pantoja celebraba su cumpleaños número 64. Más allá de esas paredes, en el resto de España, la seguían recordando con la misma imagen de siempre. La viuda eterna, la figura vestida de luto riguroso, la mujer que había llorado a Paquirri con tanta intensidad que su dolor terminó transformándose en una especie de leyenda nacional. Pero puertas adentro, mientras afuera el país mantenía vivo ese mito, su propio hijo avanzaba hacia una puerta que permanecía cerrada desde hacía 36 años. Y cuando finalmente esa puerta se abrió, lo que Kiko Rivera halló del otro lado no fueron simples recuerdos de su padre. Lo que encontró fue la confirmación, la prueba tangible de que quizá toda su existencia se había levantado sobre los cimientos de una mentira. No te confundas, esto no es el relato de una riña familiar cualquiera. Esta es la crónica de cómo una de las mujeres más queridas y admiradas de toda España transformó Cantora en una auténtica fortaleza amurallada de silencio. Es la historia de cómo los trajes de luces, los capotes y todas las pertenencias de Paquirri, que durante años y años se dieron por robados, en realidad, según destapó el propio Kiko, habían permanecido todo ese tiempo guardados bajo el mismo techo en el que él se crió. Es el relato de cómo un niño que vino al mundo el 9 de febrero de 1984, hijo de una leyenda viva de la copla y de un torero que murió en Pozo Blanco, acabó sintiéndose utilizado como una simple garantía, como una firma conveniente, como moneda de cambio dentro del imperio que había levantado su propia madre. Hoy vas a descubrir 4 cosas fundamentales. La primera, ¿qué fue exactamente lo que vio Kiko Rivera al cruzar el umbral de aquella habitación prohibida de Cantora? ¿Y por qué ese descubrimiento hizo añicos para siempre la imagen pública de Isabel Pantoja? La segunda, ¿qué sucedió en 1987, cuando se denunció el supuesto robo de 5 cajas repletas de pertenencias de Paquirri, justo en el momento en que la familia Rivera reclamaba por vía legal aquellos objetos que formaban parte de la herencia? La tercera, cómo el hijo de la viuda más célebre de España terminó confesando públicamente años enteros de excesos, millones de euros esfumados y una soledad que nadie a su alrededor quiso mirar de frente. Y la cuarta, el pacto familiar que, de acuerdo con distintas versiones, convirtió Cantora en una casa donde el cariño se confundía peligrosamente con la obediencia, con el miedo y con el control. Te iré avisando cuando lleguemos a cada uno de esos puntos, pero antes de eso, necesitas comprender de dónde surgió esta mujer, porque mucho antes de la puerta cerrada, mucho antes de la herencia envenenada y mucho antes del hijo destrozado, existió una niña de Triana que aprendió demasiado temprano una lección dura, que la fama tiene 2 caras, que igual puede salvarte la vida que condenar a todos los que comparten tu misma sangre. El origen de una leyenda. Todo arrancó en Triana, ese barrio de Sevilla, un 2 de agosto de 1956. Un lugar de calles angostas y enrevesadas, de balcones donde la ropa colgaba al sol, de patios interiores en los que el flamenco no era un espectáculo montado para turistas, sino algo tan natural como el propio acto de respirar. Familias enteras que desde la cuna les enseñaban a sus hijos que el arte podía ser una herencia preciosa, sí, pero que también podía convertirse en una condena de por vida. En una de esas casas, donde la música no era jamás un adorno decorativo, sino una cuestión de destino, nació María Isabel Pantoja Martín. Procedía de una estirpe profundamente ligada al cante, al escenario, a esa España de antaño en la que una voz tenía el poder de arrancar a una mujer de la miseria, o, por el contrario, de aprisionarla para siempre dentro de una imagen de la que ya nunca podría escapar. Desde que era muy pequeña, Isabel comprendió algo que a muchas otras les lleva la vida entera a entender. No era suficiente con cantar bien. Había que conseguir parecer inevitable, indispensable.
Había que salir a escena como si el sufrimiento ya estuviera grabado en el rostro, incluso antes de pronunciar la primera palabra. Guiada por figuras de enorme peso como Juan Solano Pedrero y Rafael de León, fue aprendiendo a llevar la copla puesta como si fuera una armadura protectora. El pájaro verde, Garlochí, las primeras ovaciones, las primeras miradas que se clavaban en ella. Lentamente, poco a poco, aquella jovencita de Triana fue mutando en algo mucho mayor que una simple cantante. Empezó a transformarse en un símbolo. Pero todo símbolo necesita una narrativa que lo sostenga, y esa narrativa terminó llegando disfrazada del más puro romance nacional. Un matrimonio de mitos. 30 de abril de 1983. La Basílica del Gran Poder, en Sevilla. Isabel Pantoja contrae matrimonio con Francisco Rivera Pérez, Paquirri, uno de los toreros más venerados de todo el país. Ella era la voz de la copla. Él, el hombre que retaba a la muerte cara a cara en el albero de las plazas. La boda parecía haber sido escrita por un guionista con el propósito de que una nación entera la diera por perfecta. Cámaras por todas partes, flores, mantillas, lágrimas de emoción, el estallido constante de los flashes. España no presenció únicamente la unión de dos personas. Presenció la fusión de dos mitos vivientes, la canción y la sangre, el escenario y el ruedo, la mujer que ponía música al dolor y el hombre que lo enfrentaba enfundado en un traje de luces. Y entonces llegó Kiko, un 9 de febrero de 1984, un niño que nacía ya dentro de un relato que parecía leyenda desde antes de su primer llanto, el hijo de la tonadillera y del torero, el heredero de dos apellidos que pesaban como losas, el bebé llamado a completar aquella estampa de felicidad perfecta. Pero guárdate bien este detalle, porque va a resultar crucial más adelante. Kiko vino al mundo dentro de un hogar rebosante de promesas, sí, pero también dentro de una estructura en la que absolutamente todo, hasta el último rincón, empezaba a pertenecerle al mito mucho antes que a la vida verdadera. La tragedia de Pozo Blanco. La dicha duró bastante menos de lo que España quiso después recordar. 26 de septiembre de 1984. Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba. Paquirri salta al ruedo y se planta frente a Avispado. Lo que debía ser una tarde más de toros se transforma en una tragedia que sacude a todo el país. El torero cae gravemente herido de muerte. Apenas tenía 36 años. Isabel se queda viuda con solo 28. Kiko pierde a su padre con tan solo unos meses de vida. Y España, ese país que en tantas ocasiones había sabido convertir la desgracia ajena en espectáculo, halló en aquella mujer vestida de negro una imagen de la que ya no sería capaz de desprenderse. A partir de aquel día, nació una Isabel distinta. Ya no era solamente la cantante salida de Triana, ahora era la viuda de España, la mujer del luto que parecía no tener fin, la que había sido capaz de transformar la pérdida más devastadora en canción. Marinero de Luces no fue un disco cualquiera, fue un funeral hecho música, una ceremonia pública en la que millones de personas compraron el dolor de Isabel, como si una parte de ese dolor también les perteneciera a ellos. Vendió discos por millones, fue acumulando platino tras platino, regresó a los escenarios con una energía que rozaba lo milagroso. El público lloraba a su lado, la televisión la idolatraba, la prensa la blindaba y la protegía. Y Cantora, aquella finca que Paquirri había dejado como emblema de la vida en familia, fue convirtiéndose en el altar privado de toda esa leyenda. Pero en algún punto, en lo más hondo de Isabel, algo empezó a torcerse. Porque el dolor, cuando no llega a sanarse del todo, puede degenerar en control. Y el control, cuando se mezcla con el dinero, puede acabar transformándose en una forma insaciable de hambre. Según contaron algunas versiones que circulaban en el entorno familiar, hubo incluso quienes sostuvieron que Paquirri todavía conservaba un vínculo afectivo con Carmen Ordóñez, su primera mujer. Que aquello fuera cierto o no, a estas alturas casi da igual. Lo verdaderamente relevante
es lo que esa sombra pudo llegar a despertar en el interior de Isabel. El temor a no haber sido nunca la única. El temor a perder también la memoria del hombre muerto. El temor a que Cantora, junto con los objetos, los trajes, los recuerdos y la herencia, terminara repartido entre otros nombres distintos al suyo. Fue ahí donde se abrió la verdadera grieta. La viuda a la que España adoraba no aspiraba simplemente a conservar un amor, aspiraba a conservarlo todo. Cada muro, cada objeto, cada símbolo, cada fragmento de Paquirri que pudiera servirle para afianzar su lugar en la historia. Y cuando una mujer toma la decisión de que el recuerdo importa más que la tranquilidad de los vivos, la herencia deja de ser herencia para transformarse en veneno puro. La auténtica tragedia de Cantora no comenzó el día en que Kiko abrió aquella puerta en el año 2020. Comenzó muchísimo antes, cuando la sangre de Paquirri todavía estaba reciente en la memoria colectiva de España, y una viuda aún joven comprendió que el dolor también podía convertirse en una herramienta de poder. Porque una cosa es llorar a un muerto y otra muy diferente es arrogarse el derecho a decidir quién puede tocar sus recuerdos. La herencia disputada. Tras la muerte de Paquirri, su nombre dejó de ser propiedad exclusiva de su familia. Pasó a pertenecer a la prensa, a los aficionados al toreo, al gremio de los toreros, a sus hijos, a su primera esposa, a la segunda, a toda una nación que había transformado aquella cornada de Pozo Blanco en una herida compartida por todos. Pero había algo que sí tenía que repartirse con una precisión fría, jurídica, plasmada por escrito: la herencia. Y dentro de esa herencia se encontraban los objetos más sagrados del torero, los trajes de luces, los capotes, sus pertenencias más íntimas, las piezas que no tenían valor únicamente por el oro, la plata o la tela con que estaban hechas, sino porque conservaban, casi de manera literal, el olor de una vida que se había apagado demasiado pronto. Según lo dispuesto en el testamento, todos esos recuerdos debían ir a parar a manos de Francisco y Cayetano Rivera, los dos hijos mayores de Paquirri, nacidos de su matrimonio anterior con Carmen Ordóñez. Para ellos, no eran meros objetos materiales, eran pedazos vivos de su padre. Eran la única vía que les quedaba para poder rozar algo que la muerte les había arrebatado de golpe. Carmen lo entendió perfectamente, y precisamente por eso peleó. Durante años no dejó de insistir, de reclamar, de presionar, de acudir una y otra vez a los tribunales, porque sabía con certeza que sus hijos tenían pleno derecho a recibir aquello que su padre les había legado. Y entonces llegó la orden judicial. Isabel debía entregar aquellas pertenencias. Pero Cantora no soltaba absolutamente nada. Quédate bien con esta frase. Grábatela en la mente. La puerta seguía cerrada. La vas a escuchar muchísimas veces a lo largo de esta historia, porque en aquella finca las puertas no se cerraban únicamente con llaves, se cerraban con miedo, con orgullo, con dinero y con una idea casi enfermiza de lo que significaba poseer. La denuncia de 1987. 1987. Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz. Una mañana como cualquier otra. Agustín Pantoja, hermano de Isabel y un hombre cada vez más instalado en el corazón más oscuro de Cantora, entra en un cuartel de la Guardia Civil con la intención de denunciar un robo. De acuerdo con aquella versión, alguien se había colado en la finca y había sustraído 5 cajas repletas de objetos de gran valor. 5 cajas. No estamos hablando de una joya despistada sobre una mesa, no de un reloj que cabe fácilmente en el bolsillo de un abrigo. 5 cajas enteras, cargadas de piezas de plata, candelabros, vajillas, recuerdos, trofeos, premios, objetos personales y, por encima de todo, pertenencias de Paquirri. Ahora detente un segundo e imagina la escena. Una finca de enormes dimensiones, una propiedad vigilada, un lugar en el que nada se movía de su sitio sin que la familia tuviera conocimiento de ello. Y, pese a todo eso, según aquella denuncia, alguien consiguió llevarse 5 cajas completas sin forzar ni una sola puerta,
sin reventar ni una ventana, sin dejar tras de sí ninguna señal evidente de que hubiera entrado por la fuerza. Un robo impecable. Demasiado impecable. Tan perfecto y tan limpio que parecía guionizado para que nadie fuera capaz jamás de dar con el ladrón. O, quizá, para que ese ladrón nunca hubiera existido realmente. Esa fue precisamente la grieta que, años más tarde, volvería a abrirlo todo de par en par. Porque si los objetos figuraban como robados, entonces Isabel sencillamente no podía entregarlos. Y si no podía entregarlos, la orden del juez quedaba atrapada dentro de una excusa que funcionaba a la perfección. Y si la excusa surtía efecto, Cantora se quedaba con todo aquello que el testamento había destinado a otros hijos. Francisco y Cayetano se quedaban esperando indefinidamente. Carmen continuaba batallando sin descanso, y la viuda de España seguía amparada por el relato que más le convenía. Pero las grandes mentiras exigen toda una arquitectura para sostenerse. No basta con pronunciarlas una sola vez. Hay que levantarles paredes alrededor. Hay que impedir que surjan preguntas incómodas. Hay que controlar quién circula por los pasillos. Hay que inculcarles a los niños desde pequeños que existen habitaciones en las que no se entra bajo ningún concepto. Así fue como nació el verdadero corazón de todo este caso. Una habitación cerrada en el interior de Cantora, un espacio vedado, un cuarto que durante décadas fue tratado como si tras sus paredes no se ocultara nada de importancia. Pero en las casas donde se esconden secretos, el silencio acaba haciendo siempre más estruendo que cualquier confesión. Nadie debía rozar siquiera aquella puerta. Nadie debía hacer demasiadas preguntas. Los objetos de Paquirri, de acuerdo con la versión oficial, ya no estaban allí. Se habían perdido. Alguien se los había llevado. Formaban parte de un robo antiguo, casi sepultado por el transcurso de los años. Pero el tiempo no destruye todas las pruebas. A veces se limita a cubrirlas de polvo. Y mientras Cantora custodiaba aquellos recuerdos en secreto, algo más comenzaba a germinar dentro de la familia. La costumbre de ocultar, la costumbre de negar, la costumbre de anteponer la imagen a la verdad. Porque una vez que una mentira logra salvar una fortuna, repetirla se vuelve una tentación casi irresistible. Primero se esconden trajes y capotes, luego se esconden deudas, después firmas, y al final se esconde hasta el sufrimiento de un hijo. Con los años, llegarían incluso a aparecer acusaciones sobre dinero sacado fuera de España, sobre cuentas en Gibraltar y sobre movimientos financieros difíciles de justificar, siempre envueltos en versiones contradictorias, desmentidos y sospechas. Pero el veneno original no se hallaba en ningún banco lejano. Estaba allí mismo, en Cantora, detrás de una puerta cerrada. Y mientras esa puerta permanecía sellada, Kiko crecía convencido de que su madre velaba con devoción por la memoria de su padre. Lo que él ignoraba por completo era que esa misma memoria, algún día, terminaría desplomándose sobre él como una condena. Un niño en el decorado. Kiko Rivera nació el 9 de febrero de 1984, y desde el primerísimo día llegó al mundo arrastrando un apellido que resultaba demasiado pesado para los hombros de un bebé. No era simplemente un niño cualquiera, era el hijo de Isabel Pantoja y de Paquirri, el hijo de la copla y del ruedo, el fruto de una boda que España había convertido en cuento de hadas nacional. Pero apenas unos meses más tarde, ese cuento se rompió en 1000 pedazos en Pozo Blanco, y Kiko quedó marcado por una ausencia que de momento era incapaz de comprender, pero que iba a acompañarlo durante el resto de su existencia. Ahora intenta visualizar esto. Un niño creciendo en Cantora, rodeado de campo abierto, de paredes encaladas de blanco, de fotografías por todas partes, de silencios espesos y de adultos que bajaban la voz cada vez que el nombre de su padre asomaba en alguna conversación. De puertas para afuera, España veía en Isabel a una madre herida, a una viuda ejemplar, a una mujer que lo había sacrificado absolutamente todo con tal de mantener viva la memoria de Paquirri. De puertas para adentro, sin embargo,
Kiko vivía una realidad muy distinta. Tenía juguetes, tenía un apellido de renombre, tenía dinero girando a su alrededor, tenía cámaras al acecho de cualquier gesto suyo, pero carecía precisamente de lo único que un niño necesita para no quebrarse por dentro: presencia, atención, una madre que no estuviera siempre escapando entre giras, compromisos, escenarios y deudas emocionales que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Isabel cantaba en América Latina, en Estados Unidos, en teatros abarrotados de personas que lloraban a moco tendido con Marinero de Luces. El público la ovacionaba puesto en pie. Pero mientras tanto, en Cantora, el hijo de aquella mujer aprendía a ser criado por empleados, por rutinas que le eran ajenas, dentro de un palacio que parecía tenerlo todo salvo calor humano. Y aquí viene algo que tienes que guardar bien en la memoria. Kiko no creció como un niño libre, sino como una pieza más del decorado. Era el hijo de Paquirri, cuando hacía falta emocionar a las masas. Era el hijo de Isabel, cuando convenía proteger la imagen. Era el heredero, cuando tocaba hablar de Cantora. Pero pocas veces, muy pocas, se le permitía ser simplemente Kiko. La puerta seguía cerrada. Y no me refiero únicamente a la puerta del cuarto donde se guardaban los objetos. También permanecía cerrada la puerta de la verdad, la puerta del duelo, la puerta de una conversación honesta sobre su padre, sobre su herencia, sobre lo que de verdad estaba ocurriendo de tapadillo dentro de aquella finca. Cuando un niño se cría rodeado de secretos, acaba aprendiendo algo enormemente peligroso. Aprende que preguntar incomoda, aprende que sentir molesta, aprende que callarse es la única manera de sobrevivir. El comienzo de la caída. A los 17 años, aquella herida empezó a buscar una vía de escape por el peor de los caminos posibles. Según sus propias declaraciones, hechas años después, Kiko se zambulló en un mundo de fiestas, de excesos y de compañías interesadas. No porque le faltara el dinero, sino porque le faltaba algo mucho más difícil de comprar: dirección, rumbo. Porque un apellido célebre tiene el poder de abrir muchas puertas, es cierto, pero también puede abrir abismos sin fondo. Los locales lo querían entre ellos porque era un Rivera Pantoja. Lo invitaban a todo, lo fotografiaban sin descanso, lo utilizaban como reclamo. Con que él apareciera, bastaba para que otros hicieran caja. Y él, todavía demasiado joven e ingenuo para calibrar el peligro real, empezó a confundir la atención con el cariño, el ruido con la compañía, la noche con la libertad. Párate a pensarlo un momento. Un muchacho que no había tenido siquiera la oportunidad de despedirse de su padre, que no acababa de comprender el verdadero poder económico que escondía su propia firma, que vivía permanentemente bajo la sombra alargada de una madre elevada a la categoría de mito nacional, descubriendo de pronto que podía comprar algo de silencio interior, aunque solo fuera durante unas pocas horas. Primero llegó una fiesta, luego otra, después fines de semana enteros que se devoraban la semana siguiente. Más tarde, el cuerpo reclamando dosis cada vez mayores de evasión. Y al final, la cuenta bancaria reduciéndose poco a poco a cenizas. En una entrevista concedida años después, Kiko habló abiertamente de cifras que dejaron a España estremecida. Millones de euros perdidos en mala vida, en fiestas y en excesos de toda clase. Y no lo contó como si fuera una anécdota graciosa de juventud, sino como una confesión cruda de su propia destrucción. Reconoció que llegó a fundir verdaderas fortunas, que tuvo coches de lujo, caprichos, viajes, una corte de amigos rondándolo, mientras el dinero corría como el agua. Pero esa es justamente la trampa de toda caída. Al principio, todo el mundo celebra contigo. Al final, cuando ya te has quedado completamente vacío, casi nadie se queda a contemplar las ruinas. Y entonces surge la pregunta más dolorosa de todas. ¿Dónde estaba Isabel mientras tanto? Porque una madre puede no saberlo todo. Una madre puede equivocarse. Una madre puede reaccionar tarde. Pero cuando la situación se volvió absolutamente evidente, cuando el hijo empezó a necesitar ayuda real y urgente, Kiko diría algo demoledor: que lo correcto, lo lógico, lo sensato, habría sido ingresarlo en un centro especializado,
que él necesitaba una ayuda seria y profesional. Pero, según su propia versión, en lugar de eso lo trasladaron a una casa en El Rocío, con el único fin de evitar que la prensa se enterara de lo que estaba pasando. Ahí es donde se comprende el verdadero drama de fondo. No se trataba solamente de un hijo que se estaba perdiendo a sí mismo, se trataba de toda una familia empeñada en ocultar esa pérdida para que no salpicara ni manchara el apellido. Una vez más, exactamente la misma lógica de siempre: cerrar la puerta, bajar la voz, blindar la imagen a toda costa, que nadie vea nada, que nadie sepa nada, que el mundo entero siga creyendo que la viuda de España lo tenía absolutamente todo bajo control. Kiko recordaría aquella etapa como una de las contadísimas ocasiones en las que sintió a su madre cerca de él, pero también como una cercanía incompleta, insuficiente, casi de trámite, casi administrativa. Estaba allí, sí, presente físicamente, pero no como quien se queda día tras día preguntando si la herida sigue abierta, no como quien acompaña un proceso doloroso hasta el final, hasta el mismísimo fondo. Después, según contó él mismo, llegaron las recaídas, el vacío, la rabia, el abandono emocional, y con cada nueva caída se le fue fraguando dentro una convicción amarga. La misma casa que decía protegerlo era, al mismo tiempo, la que lo estaba hundiendo, porque Cantora no escondía únicamente los objetos de Paquirri, también escondía a un niño al que habían obligado a convertirse en adulto demasiado pronto. Un hijo que se crió teniendo todo lo que el dinero es capaz de comprar, pero careciendo por completo de esa seguridad emocional que no se compra con absolutamente nada. Y mientras Kiko luchaba por sobrevivir a sus propios fantasmas, todavía desconocía lo peor de todo. Ignoraba que su dolor no solo había sido pasado por alto, también estaba a punto de descubrir que su nombre, su firma y su parte legítima de la herencia habían sido empleados como una llave más dentro del gran encierro que era Cantora. La firma como herramienta. Mientras Kiko trataba de mantenerse a flote en medio de sus propios excesos, Cantora seguía haciendo aquello que mejor sabía hacer: callar. Callaba sobre los trajes de Paquirri, callaba sobre la habitación cerrada, callaba sobre las constantes ausencias de Isabel. Pero existía un silencio todavía más peligroso que todos esos, uno que Kiko no llegaría a comprender hasta mucho, mucho más tarde. Su nombre, su firma y su porción de la finca estaban siendo utilizados como si él no fuera un hijo, sino una mera herramienta de usar y tirar. Según las versiones que estallaron con fuerza años después, Paquirri no le había dejado a Kiko únicamente un apellido. También le había dejado algo bien real. No una fotografía bonita, no una canción, no un recuerdo entrañable para enseñar en televisión, sino una propiedad concreta, un derecho legal, una porción de tierra marcada a fuego por la sangre de su padre. Kiko poseía el 47,6% de la finca. Isabel, el 52,4% restante. Dos cifras frías, que sobre el papel parecían reflejar un cierto equilibrio entre madre e hijo. Pero en una casa dominada por la culpa, el miedo y la obediencia ciega, el papel no siempre alcanza a proteger a quien no sabe defenderse a sí mismo. Ahora imagínate a Kiko cumpliendo los 18 años. Legalmente, ya un adulto. Emocionalmente, en cambio, completamente perdido, rodeado de adultos que hablaban sin parar de bancos, de notarios, de hipotecas, de hacienda, de deudas y de soluciones urgentes que no podían esperar. Un muchacho que venía de noches rotas, de fiestas interminables, de compañías que solo buscaban aprovecharse de él, de una vida sin un rumbo claro, sentado de pronto frente a un montón de documentos que apenas era capaz de descifrar. Le decían que firmara, que era por el bien de todos, que había que proteger Cantora a toda costa, que su madre sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y él firmó, porque cuando te has criado creyendo a pies juntillas que tu madre es la guardiana sagrada del recuerdo de tu padre, jamás sospechas que esa misma mano que te acaricia pueda estar empujándote en realidad hacia el abismo. Quédate con esta imagen grabada.
Un hijo estampando su firma sin llegar a comprender que, quizá, en ese mismo gesto, estaba entregando su propio futuro. Cantora, la casa que debería haber sido su refugio inviolable, empezó a transformarse en una simple garantía bancaria. La finca heredada de Paquirri se utilizó para respaldar préstamos, para resolver problemas con el fisco, para tapar agujeros económicos cada vez más grandes y para alimentar una maquinaria financiera que ya parecía imposible de frenar. Isabel Pantoja había pasado de ser la viuda llorada por toda España a convertirse en una mujer acorralada por las deudas, por decisiones cada vez más turbias y por errores que exigían dinero, mucho dinero, para poder seguir adelante. El caso Malaya. Y entonces llegó el golpe que terminó de ensuciar definitivamente el altar. El caso Malaya. Marbella. Julián Muñoz. El poder político mezclado con la corrupción urbanística. Dinero que entraba y salía por caminos que la justicia acabó investigando a fondo. En 2013, Isabel fue condenada por blanqueo de capitales, una multa de 1,14 millones de euros y 2 años de prisión. En 2014, entró en la cárcel de Alcalá de Guadaira, y la imagen de la reina de la copla, cruzando los muros de una prisión, partió literalmente en dos la historia del espectáculo en España. Pero ni siquiera entonces el peso de todo aquello cayó únicamente sobre ella. Cayó también sobre Cantora, cayó sobre Kiko, cayó sobre esa parte de la herencia que tendría que haber sido su escudo protector, y que, en cambio, terminó convertida en una cadena que lo aprisionaba. Porque cada préstamo, cada deuda contraída, cada aplazamiento solicitado, cada nueva negociación iba apretando un poco más el nudo alrededor del cuello de la finca. Y mientras Isabel pagaba las consecuencias públicas de sus propias decisiones, Kiko empezaba a darse cuenta de que lo habían arrastrado a una guerra financiera que él jamás había elegido librar. Años más tarde, cuando ya la rabia no le cabía dentro de la garganta, Kiko pronunciaría frases que sonaron como cartuchos de dinamita. Dijo que había sido una tarjeta de crédito para su madre, que sin él, ella no tendría absolutamente nada. Y no lo dijo como un hijo caprichoso peleándose por una cuestión de dinero. Lo dijo como alguien que descubre demasiado tarde que su confianza había sido utilizada como un simple aval bancario. Detente a pensar en lo cruel que resulta todo esto. Un niño pierde a su padre antes incluso de poder guardar un solo recuerdo de él. Crece convencido de que su madre custodia con celo la herencia de ese padre. Se destruye a sí mismo durante años enteros tratando de rellenar un vacío imposible de rellenar. Y cuando por fin reúne el valor de mirar de cerca los papeles de su propia vida, descubre que su parte de Cantora está hipotecada, atrapada, consumida hasta los cimientos por decisiones que otros tomaron por él, mientras él seguía perdido en su propio infierno. La puerta seguía cerrada. Pero esta vez ya no se trataba de la puerta del cuarto de los recuerdos. Era la puerta de los bancos, la puerta de los juzgados, la puerta de unas cifras que nadie se molestaba en explicarle con claridad. 12.000 euros al mes, años enteros sin pagar, nuevas reclamaciones de Hacienda amontonándose, Cantora acercándose peligrosamente a la subasta, y de repente, un inversor dispuesto a comprar la deuda, a poner dinero sobre la mesa por la parte de Kiko, a quedarse con aquel pedazo de tierra que un día fue la promesa de futuro de Paquirri. Kiko llegó a plantearse vender, no por avaricia, sino por pura asfixia, por las ganas desesperadas de salir de una vez de aquella finca que ya no olía a padre, sino a deuda y a desgracia. Pero incluso entonces, según se contó, Isabel intervino para frenarlo. «¡No vendas, espera!». «Buscaremos otra salida». Una vez más, la misma frase de siempre, sin necesidad de pronunciarla del todo. «Aguanta, calla, no rompas el relato que tanto nos ha costado construir». Y ahí reside la herida más profunda de todas. Cantora no fue saqueada por extraños en mitad de la noche. Cantora fue desgastada desde dentro, documento a documento, firma tras firma, silencio sobre silencio. Lo que Paquirri había dejado en herencia terminó transformado en un auténtico campo minado. Y Kiko, el hijo que debería haber recibido protección y amparo,
acabó caminando descalzo por encima de cada una de esas bombas. La sombra de Agustín. La verdadera maldición de Cantora no residía únicamente en los papeles del banco, no estaba solo en las hipotecas, no se limitaba a los trajes de luces encerrados durante décadas. Estaba en la forma misma en que aquella casa enseñó a todos los que la habitaban a obedecer, a callar, a humillar y a repetir el daño como si se tratara de una herencia más que transmitir. Porque hay familias en las que se pierde el dinero, hay familias en las que se manchan los apellidos, pero en Cantora sucedió algo bastante peor. La herida se convirtió en un método, en una forma de funcionar. Y en el centro mismo de ese método aparecía una figura que casi nunca salía al escenario principal, pero a la que muchos describían como una sombra permanente situada justo detrás de Isabel. Agustín Pantoja, el hermano, el guardián, el hombre que, tras no alcanzar la gloria musical que sí conquistó ella, fue acaparando otro tipo de poder muy distinto. No el poder de los aplausos, no el poder de la voz, sino el poder de las puertas cerradas, el de las llamadas telefónicas, el de las órdenes domésticas, el poder de decidir quién entraba y quién salía, quién podía hablar y quién tenía que quedarse callado. Quédate con este detalle. En Cantora, Agustín no era un invitado más, era una autoridad. Con el paso de los años, según distintas versiones difundidas por los medios, aquella relación entre Isabel y su hermano dejó de parecer una simple alianza fraternal y empezó a tener todas las trazas de un pacto de supervivencia. Ella aportaba el mito, la voz, el apellido Pantoja, convertido ya en marca nacional. Él aportaba el muro, la vigilancia, la dureza, la distancia con los hijos. Y alrededor de los dos, la casa entera fue cambiando de temperatura. Lo que en algún momento había sido finca, memoria y promesa de familia se fue transformando en una estructura cerrada y hermética, donde el afecto parecía depender por completo de la obediencia. Cuentan que en cierto momento Agustín llegó a plantear una frase demoledora: o tus hijos o yo. Da igual si fue pronunciada exactamente con esas palabras o si terminó convertida en un símbolo por obra del relato familiar. Lo verdaderamente importante es lo que esa frase representa: una elección imposible. Una madre colocada frente a la disyuntiva de elegir entre sus propios hijos y el hermano que controlaba el centro neurálgico de todo su mundo. Y si la historia que vino después sirve como respuesta, Isabel eligió el encierro, eligió la alianza, eligió mantener intacto aquel círculo que sostenía Cantora, aunque ese mismo círculo fuera asfixiando poco a poco a quienes llevaban su propia sangre. Kiko ya venía roto de antemano. Venía de la ausencia del padre, de los excesos, de la firma usada como herramienta, de la sospecha cada vez más sólida de que su vida entera había sido administrada por otros. Pero dentro de Cantora, ese dolor no encontraba cura alguna. Al contrario, se deformaba todavía más. Porque cuando un hijo se cría en un lugar donde la humillación se normaliza hasta convertirse en algo cotidiano, tarde o temprano acaba aprendiendo el idioma de sus propios verdugos. Y eso es precisamente lo más triste de toda esta parte de la historia. Kiko no fue solamente una víctima, también terminó reproduciendo una parte de la violencia que lo había formado. Isa Pantoja y el daño heredado. Chabelita, Isa Pantoja, llegó a la familia en 1996, procedente de Perú, cuando Isabel tomó la decisión de adoptarla y presentarla ante el mundo como una nueva ilusión, una niña que debía encontrar al fin un hogar, protección, un nombre, cariño. Pero según lo que años después se fue contando en los platós de televisión y en las páginas de las revistas, dentro de Cantora también se topó con etiquetas crueles, con comentarios hirientes, con maneras sutiles de señalarla como alguien distinto, como si nunca terminara de pertenecer del todo a aquella familia. Se habló de apodos dolorosos, de burlas, de una frialdad que jamás se exhibe en público cuando las cámaras están encendidas, pero que deja una marca imborrable cuando ocurre puertas adentro, en la intimidad del hogar. Detente a pensarlo un instante. Una hija adoptiva entrando en una familia ya de por sí marcada por los secretos,
las deudas, los celos, las rivalidades, los silencios y un poder invisible que parecía decidirlo absolutamente todo. Una niña buscando amor en una casa que no sabía amar sin ejercer al mismo tiempo el control. Y, al otro lado, Kiko, el supuesto heredero, el hijo biológico, el niño dorado cuando se mostraba obediente, el problema cuando se atrevía a hablar. Dos hijos completamente distintos, con dos heridas también distintas, atrapados los dos bajo el mismo techo. Y entonces llegó uno de los episodios más humillantes que públicamente se asociaron a aquella convivencia, el conocido como manguerazo. Una escena familiar profundamente degradante que se contó años más tarde, en la que Isa habría sido sometida a una agresión con una manguera dentro de Cantora mientras pedía auxilio a gritos. No hace falta recrear el detalle con precisión para captar toda su brutalidad simbólica. Basta con la imagen y con el lugar donde ocurrió. Una finca que tendría que haber servido para proteger a los suyos. Una hermana suplicando ayuda. Un hermano repitiendo contra ella exactamente la misma lógica de dominación que a él lo había destrozado por dentro. Ahí es donde se entiende a la perfección el veneno que recorría aquella casa. El daño no se quedó estancado en Isabel, no se quedó en Agustín, no se quedó en los bancos, bajó hasta los hijos. Se instaló en la manera de hablarse, de mirarse, de castigarse los unos a los otros. Cantora convirtió a sus propios habitantes en piezas de una guerra íntima y silenciosa. El amor funcionaba como premio. El silencio era una obligación impuesta. La rebeldía se pagaba con el destierro emocional. Y mientras España seguía consumiendo titulares, entrevistas, lágrimas y escándalos sin parar, dentro de aquella casa se estaba cumpliendo una ley mucho más vieja que la propia fama. Lo que no se cura, se hereda. Lo que se esconde, se pudre. Lo que se normaliza, se repite una y otra vez. Isabel creyó que podría proteger su imperio sencillamente cerrando puertas. Pero cada puerta que cerraba encerraba también a sus propios hijos junto a una versión cada vez más oscura de ella misma. La puerta seguía cerrada, sí, pero ya no guardaba únicamente objetos de Paquirri. Ahora guardaba a una familia entera aprendiendo a destruirse desde dentro. El día en que la puerta se abrió, 2 de agosto de 2020. Cantora vuelve a abrir la boca justo el mismo día en que Isabel Pantoja cumple 64 años. Afuera, el verano andaluz cae pesado y abrasador sobre los muros encalados de la finca. Dentro, todo parece una celebración más. Una de esas reuniones familiares donde se sonríe forzadamente para no tener que hablar de lo que de verdad duele. Pero en una casa levantada sobre cimientos de secretos, basta con que una sola puerta quede mal cerrada para que se venga abajo una vida entera. Kiko Rivera camina por un pasillo que conoce desde que era un crío. El mismo pasillo de silencios, de órdenes susurradas, de habitaciones prohibidas. Y entonces la ve, la puerta. Esa puerta que durante años había sido prácticamente una ley sagrada dentro de Cantora. No se toca, no se abre, no se pregunta. Pero esta vez está accesible, abierta, como si la casa, cansada ya de guardar tanta mentira durante tanto tiempo, hubiera tomado la decisión de traicionar a su propia dueña. Kiko entra, y lo que encuentra al otro lado no es polvo, no es una habitación vacía, no es un cuarto cualquiera olvidado por el tiempo. Allí, según su propio relato, estaban los trajes de luces de Paquirri, los capotes, las pertenencias de su padre, los objetos que durante décadas le habían jurado y perjurado que habían desaparecido en aquel supuesto robo de 1987. Objetos que los Rivera habían reclamado por vía judicial. Objetos que la justicia había buscado. Objetos que se suponía que debían estar lejos, muy lejos de Cantora, pero que estaban ahí mismo, en silencio, intactos, completos, esperando. Detente a pensarlo un momento. Un hijo que ha crecido sin padre descubre de golpe que la memoria de ese padre nunca había estado realmente perdida. Había estado encerrada bajo llave. Un hijo que durante 36 años
creyó a ciegas en la versión de su madre, empieza a comprender que su infancia, su herencia e incluso su propio dolor habían sido administrados dentro de una gran mentira. No era solamente un cuarto, era una sentencia. La puerta seguía cerrada hasta que, de repente, dejó de estarlo. Kiko entra en estado de shock, y no por los objetos en sí mismos, sino por todo lo que esos objetos significaban. Si aquello estaba ahí, entonces alguien había mentido durante años. Si aquello nunca había salido de Cantora, entonces el relato del robo se tambaleaba por completo. Y si su madre lo sabía, entonces la traición ya no era simplemente administrativa o legal, era íntima, era moral, era de sangre. Cuando por fin la encara y la enfrenta, espera obtener una explicación, una frase, una pequeña grieta de arrepentimiento, algo que sirva para salvar a la madre antes de hundir definitivamente a la leyenda. Pero según lo que se contó después, Isabel no abre su alma. Se aferra al silencio, a la versión de siempre, a esa forma tan antigua y tan suya de Cantora de resistirlo todo, negándolo todo. Y ese silencio corta mucho más hondo que cualquier confesión. La confesión en televisión. Noviembre de 2020. Kiko toma la decisión de hacer aquello que en esa familia estaba terminantemente prohibido. Hablar. Se sienta ante toda España en Cantora, la herencia envenenada, frente a Jorge Javier Vázquez, y convierte el secreto familiar mejor guardado en un auténtico terremoto de alcance nacional. Casi 5 millones de personas se sientan a contemplar la caída. Una audiencia del 31,5%. Un minuto de oro que alcanza el 56,6%. España no está viendo simplemente un programa de televisión. Está viendo cómo un hijo derriba con sus propias manos el altar donde durante décadas habían colocado a su madre. Y entonces llegan las frases que ya no admiten marcha atrás, las que no tienen vuelta posible, que la vida entera de su madre era una mentira tan colosal que ella misma había acabado por creérsela, que Isabel amaba más al dinero que a sus propios hijos, que nunca, jamás, había sido una buena madre para él. Cada una de esas palabras no golpea únicamente a Isabel, golpea de lleno al mito de la viuda perfecta, a la santa del luto eterno, a la mujer que España había estado protegiendo entre lágrimas desde aquel lejano 1984. Pero la verdad también pasa factura en el cuerpo. 2 años más tarde, el 21 de octubre de 2022, Kiko se desploma. Un ictus a los 38 años lo lleva de urgencia al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. La vida le recuerda, de la manera más brutal, que ningún cuerpo es capaz de soportar eternamente tanta noche acumulada, tanta tensión, tanta historia mal cerrada. Isabel acude al hospital. Sí, va. Pero ni siquiera ese pasillo blanco de hospital consigue borrar el veneno acumulado durante tantos años. Kiko no quiere a Agustín cerca de él, ni allí, ni en ese borde donde la muerte obliga a todo el mundo a decir por fin lo que nunca se atrevió a decir. Y mientras el hijo lucha por sobrevivir, Isabel vuelve a refugiarse en su propio encierro. Cantora ya no parece una fortaleza inexpugnable. Ahora más bien parece una ruina con un nombre bonito. Deudas, hacienda, subastas pendientes, titulares, soledad. La finca que debía preservar para siempre la memoria de Paquirri termina devorando, uno tras otro, a todos los que intentaron poseerla. La puerta se abrió demasiado tarde, y cuando por fin se abrió, ya no quedaba al otro lado ninguna familia esperando la verdad. Solo quedaban escombros. Lo que de verdad robaron. Después de tanto ruido, después de tantas portadas, de tantas lágrimas televisadas, de tantas acusaciones cruzadas y de tantos años de silencio impuesto, la pregunta final ya no es cuánto vale Cantora en el mercado. La pregunta de verdad importante es otra. ¿Puede una familia sobrevivir cuando la casa que tendría que ser su lugar más sagrado se convierte precisamente en el sitio donde todos aprendieron a mentir? Porque el daño no terminó aquella noche de televisión. No terminó con las frases lapidarias de Kiko.
No terminó con Isabel encerrada en su propio orgullo, ni con los abogados hablando sin parar de denuncias, herencias y papeles antiguos. El daño siguió bajando, como baja la humedad por una pared vieja y agrietada. Llegó a los hijos, a los nietos, a cada conversación rota, a cada llamada que nunca llegó a hacerse, a cada cumpleaños en el que faltaba alguien, y todos fingían que aquella ausencia no dolía. Kiko Rivera quedó en mitad de las ruinas como el heredero de una guerra que él jamás había pedido librar. Había perdido a su padre antes incluso de poder recordarlo. Había perdido años enteros entre excesos, noches vacías y dinero quemado para no tener que sentir nada. Había perdido la fe en la madre, a la que durante décadas defendió como si fuera intocable, sagrada. Y, sin embargo, en medio de todo aquel desastre, empezó a asomar una posibilidad distinta. No una redención perfecta, no una escena limpia y bonita de película con final feliz. Algo mucho más real y por eso mismo mucho más difícil. La decisión de no repetirlo todo. Ahí es donde entra Irene Rosales. No como una salvadora de cuento de hadas, sino como la persona que, según reconoció él mismo, lo ayudó a mantenerse en pie justo cuando todo lo demás a su alrededor se estaba derrumbando. Irene y sus hijas se convirtieron en el único lugar desde el que Kiko podía por fin mirar hacia adelante sin tener que regresar siempre a la misma finca, al mismo pasillo de la infancia, a la misma puerta cerrada de siempre. Porque, a veces, la verdadera herencia no se rompe en el despacho de un notario. Se rompe en el preciso instante en que un hijo decide que sus propios hijos no van a crecer respirando el mismo veneno que él respiró. Por eso, vender, alejarse, cortar definitivamente con Cantora, dejar de proteger el relato familiar a toda costa, no fue para él una simple decisión económica. Fue un intento desesperado de alcanzar la libertad. Kiko no estaba soltando tierra. Estaba soltando una cadena que lo aprisionaba. No estaba renunciando a Paquirri. Estaba intentando rescatar su propia vida de las garras de una casa que había usado el nombre de su padre como excusa perfecta para mantener a todos encerrados. Una tregua frágil. Y entonces llegó marzo de 2026. Después de casi 6 años de distancia, de reproches y de heridas que seguían abiertas, apareció una señal extraña, frágil, casi imposible de interpretar con certeza. El 5 de marzo, el mismo día en que Paquirri habría cumplido 78 años, Kiko publicó una imagen de su infancia en la que aparecía sentado junto a Isabel. De fondo, sonaba Mi pequeño del alma. Aquella canción que un día fue una promesa de amor maternal y que después de todo lo ocurrido, sonaba ahora más como una pregunta dolorosa que como una caricia. Dicen que hubo llamadas de teléfono. Dicen que hubo lágrimas por ambas partes. Dicen que Anabel Pantoja ayudó a acercar posturas entre madre e hijo. Pero después de 36 años de puertas cerradas, nadie puede exigirle al público que crea de inmediato y sin reservas en una paz completa y definitiva. Tal vez fue un comienzo. Tal vez fue solo una tregua pasajera. Tal vez fue una madre ya anciana comprendiendo demasiado tarde todo lo que había perdido por el camino. O tal vez fue, sencillamente, otra maniobra más en medio de los interminables problemas de Cantora. Nadie lo sabe con absoluta certeza. Lo único que está realmente claro es esto. Isabel Pantoja ganó muchísimas batallas a lo largo de su vida. Ganó escenarios, discos, homenajes, titulares, dinero, devoción popular. Logró conservar objetos que otros le reclamaban con todo el derecho. Protegió durante décadas una determinada versión de sí misma. Pero la vida no juzga a nadie únicamente por aquello que es capaz de conservar. También juzga por todo lo que uno destruye mientras pelea por conservarlo. Cantora tenía que haber sido el legado de Paquirri. Terminó convertida en el símbolo de una familia entera atrapada en sus propias mentiras. Los trajes de luces podían seguir intactos. Los capotes podían continuar cuidadosamente doblados. Las paredes podían mantenerse en pie. Pero el amor entre una madre y su hijo quedó lleno de grietas que ninguna finca, ningún apellido y ninguna canción del mundo pudieron llegar a reparar del todo.
La puerta finalmente se abrió, y cuando lo hizo, España descubrió una verdad estremecedora. El verdadero robo no había sido nunca el de 1987. El robo de verdad fue mucho más lento, mucho más íntimo, infinitamente más cruel. Le robaron a un hijo la confianza. Le robaron una infancia tranquila. Le robaron la certeza más básica de que su madre estaba de su lado, pasara lo que pasara. Y esa es, en el fondo, la lección que deja toda esta historia. El dinero se pierde, las casas se venden, los mitos terminan envejeciendo. Pero cuando una madre sacrifica la verdad con tal de proteger una leyenda, tarde o temprano esa leyenda se queda completamente sola. Y entonces ya da igual cuántas llaves tenga en la mano, porque la puerta más importante de todas, la del corazón de su propio hijo, puede que no vuelva a abrirse jamás.